tal? ¿Cómo están? Aquí en tercera edición, latiendo lo que será en un par de horas nada más la apertura de sesiones ordinarias, las 142, y para quienes trabajamos en el Congreso de la Nación, quienes somos periodistas acreditados acá hace mucho tiempo, es un momento importante. Nos hemos puesto las galas para recibir al presidente de la Nación, a todos los poderes del Estado, a todos los representantes que institucionalmente vienen a compartir este día tan importante para la democracia, sobre todo si pensamos que hace poquito, el 10 de diciembre, hemos cumplido 40 años ininterrumpidos de democracia y con también el recuerdo permanente de todos los momentos en que no se pudo ejercer el derecho democrático de la representación, que justamente el Congreso de la Nación sintetiza. Así que hoy es un día donde ya en las inmediaciones del Congreso hay mucho movimiento, hay ciudadanía que se va acercando aquí al Congreso de la Nación. Está vallado una parte del Congreso, pero todavía la circulación por las calles aledañas está habilitada hasta el momento. Ya cerca de las 9 va a empezar a cortarse el acceso para que puedan llegar todos los invitados para la actividad del día de hoy. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Saludo también al señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Tardes. Bien, todo muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Acá con yo, bueno, me puse las galas porque Esa, es las día, galas. Ese es el día muy importante. Absolutamente. Más teniendo en cuenta que en este caso el primer discurso del presidente para abrir un periodo de sesiones ordinarias del Congreso en un horario inusual, a Asamblea Legislativa a partir de las 20, discurso a las 21, enigmas, tweets, memes, pero aparte especialmente, ¿no? La cita bíblica que utilizó el presidente en su cuenta de Twitter y que ha generado un montón de lecturas, suspicacias, especulaciones sobre la posibilidad de que en su discurso incluya la posibilidad de que vuelva a otro round de la ley de bases y puntos de partida, pero en una versión dividida en distintos proyectos de ley que podrían ingresar. Bueno, ahí puede ser esa una de las interpretaciones, no la única, pero bueno, lo vamos a desarrollar en un ratito. Sí, y también toda la expectativa sobre las presencias y las ausencias, ¿no? Hay muchos gobernadores que, si bien han confirmado su presencia aquí, están abriendo sus sesiones ordinarias de los congresos provinciales, que se están desarrollando a lo largo de toda la jornada de hoy. Por eso algunos no saben si llegan por las distancias y otros tienen compromisos mañana bien temprano, así que también algunas ausencias se van a ver, y la incertidumbre si habrá o no algún tipo de pronunciamiento a través de carteles que habitualmente aparecen en las bancas de los diputados y las diputadas, ¿no? Exacto, 15 son las confirmaciones por parte de los gobernadores, y después esta cuestión que mencionabas vos, Aman, respecto a si van a poder llegar para el horario en el cual se van a abrir estas sesiones ordinarias, esta apertura que va a ser justamente Javier Milei cuando esté hablando cerca de las 21, y también el clima previo, ¿no? Cuando pasás con un remis, con el auto, con el colectivo, pasás por las plazoletas que complementan la plaza de los dos congresos y te encontrás ya con el vallado, y es una especie como de desfile que haces por el medio, pero que en realidad en el día a día es habitual ese camino para los autos. Pero en este caso también pensás, digo, están los colectivos que trasladan a los turistas para hacer el recorrido de Buenos Aires, y dirán, ¿y para qué están estas vallas? ¿No? Bueno, es un clima distinto ya al que se vive desde hace un par de días con este vallado, que lo único que permite, o no permite en realidad, es que de la vereda puedas acceder a la calle fácilmente. Algo que es habitual para los días de apertura de sesiones, pero siempre temprano en la mañana. Entonces, cerca del mediodía se empezaban ya a desmontar todos estos vallados que están, como bien decía Gonza, sobre la vereda. Todavía no están cerrados los accesos por ahora, pero de un momento a otro va a suceder, porque a partir de las 20 está citada la Asamblea Legislativa y son 257 diputados que van a cruzarse a el Palacio. Muchos ya están en el anexo o están llegando al anexo. También los 72 senadores y también todos invitados especiales, ¿no? En el pasillo que rodea, o en la galería que rodea al ingreso del anexo, ya están instaladas las mesas para el checklist de cada uno de los invitados, que luego es conducido al Palacio de la Cámara de Diputados, y es por eso que la avenida Rivadavia se empieza a cortar su circulación para que puedan transitar alrededor desde las 7 de la tarde en adelante, llegar al evento que pretende el presidente estar hablando en cadena nacional a las 9 de la noche, o sea que tiene que llegar un ratito antes.
Exactamente, y una asamblea legislativa que está convocada para las 20. Pensemos que si fuera otra circunstancia nosotros estaríamos comentando el discurso del presidente, sí, ¿no? Analizando lo que dijo. Analizándolo o quizás diciendo, bueno, qué largo, qué corto, y preparándonos un poco para desmenuzar las señales y las repercusiones. Bueno, eso va a pasar recién cerca de la medianoche, después de las 10 de la noche, cuando el presidente haya dicho finalmente la frase, ¿no? La frase de inauguración del periodo 142, y en ese contexto saber qué va a implicar este discurso, si va a tener una gran parte de balance de la gestión anterior, como dicen algunos de sus voceros, o también incluirá algunas sorpresas o también anuncios, ¿no? Queda claro que entre el discurso anterior que ofreció la Asamblea Legislativa y bueno, hay una serie de pulseadas legislativas, algunas que todavía siguen sin resolución y otras que quizás también impliquen algunos anuncios del presidente. Efectivamente, también invitados especiales van a estar colmando los palcos del hemiciclo, que rodea justamente el hemiciclo de la Cámara de Diputados, y luego, mientras esté el cuarto intermedio y antes en la previa al discurso del presidente, estaremos viendo también y recogiendo todo el color que deja las conversaciones, los saludos, los encuentros entre los distintos legisladores. Ahora vamos a repasar lo que decía el diputado Ramiro Gutiérrez más temprano en Diputados TV sobre, bueno, obviamente el evento más importante de esta parte del año, que es la apertura de sesiones ordinarias. Yo creo que hay un nivel de expectativa todavía en la ciudadanía que ha votado recientemente a que el país arranque, pero también hay una fuerte presión social que no se puede soportar en grandes bolsones de la ciudadanía y de la clase media. Y que esta tensión es la que tiene que surfear el presidente de los argentinos y quienes estamos en una idea diferente y proponíamos y proponemos otro camino que no es con un ajuste tan brutal, sino que es un camino intermedio donde había compensaciones y alivios. Milei decidió presionar hasta el fondo para sacar... ¿Qué palabra esa? Sí. ¿Fondo dijo? Sí, sí, por supuesto. Él sigue una receta del Fondo Monetario Internacional, cumple sus lineamientos y sus metas. Veníamos de un proyecto en nuestra memoria muy reciente de un hombre, Sergio Massa, que se paró frente al fondo y dijo, es con nuestras condiciones, y con un lineamiento anterior de otros dirigentes como el presidente Kirchner, que en su momento le dijo, los muertos no pagan. Bueno, nosotros queremos cumplir los compromisos internacionales que tristemente asumidos por el actual ministro Caputo, que un día nos despertamos y nos estábamos endeudados a 100 años, Horacio, 100 años. Vos no tenés dimensión de lo... No, yo pienso a veces en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos y no sé más. Mira, mañana vamos a recibir en esta casa al presidente de los argentinos. Tal cual. Yo no sé lo que va a decir, ni sé lo que va a proponer para la Argentina, y es mañana. La voz del diputado Gutiérrez con nuestro colega Horacio Ambón analizando, obviamente, los rasgos que se dejan traslucir de lo que podría llegar a decir el presidente. Es un momento de muchos interrogantes y mucha ansiedad. Pero nos vamos a concentrar en un tema muy importante que tiene que ver con la prevención del dengue. Argentina está atravesando un proceso de mucha preocupación, sobre todo en la zona mesopotámica y el noroeste argentino, porque hay un gran brote de dengue, hay muchos mosquitos, algunos transmiten, otros no, pero sí están aumentando los casos de dengue. Y esto tiene preocupados a muchos diputados, y Gonzalo, nos vas a hacer un resumen de varios proyectos que se presentaron en los últimos días para, bueno, alertar sobre la situación y plantear alguna solución también. Exacto, Aman, porque, a ver, hoy justamente es 1 de marzo, podemos jugar con los proyectos, digo, jugar en el sentido de cuántos fueron los proyectos que se presentaron en el último mes, es decir, en febrero, referidos a la problemática del dengue. Son 3 en realidad, no son muchos, pero 2 coinciden, digamos, básicamente en el punto central, y otro que vamos a explayar porque se trata justamente de un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación epidemiológica de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, en particular el dengue en el territorio nacional. Esto lo firman Micaela Moral y Pablo Yedlin, ambos los diputados de Unión por la Patria. Vamos a ver de qué se trata un poco este proyecto, que tiene como objetivo brindar información sobre 10 puntos. Situación actual, esto es un pedido de informe, básicamente lo que están pidiendo Micaela Moral y Pablo Yedlin.
Detallar las acciones que se llevan a cabo en prevención y control, cronograma de trabajo para los próximos meses, cuál es el presupuesto para acciones y medidas y montos ejecutados a la fecha. Importante conocer cuál es la situación, más allá de los datos que se hacen, es lo que piden, qué es lo que está haciendo el gobierno nacional en esta materia para la prevención y el control. Informar si se está trabajando de manera conjunta con los gobiernos provinciales y municipales y si se transfirieron fondos a esas jurisdicciones para iniciar estas campañas, por ejemplo, de prevención. Informar si se acordaron medidas conjuntas con el Consejo Federal de la Salud, el COFESA, es otro de los puntos que marcan Micaela Morán y Pablo Yedlin en este pedido de informe. Expresar si se contempló la distribución gratuita de repelente. Este es un punto muy importante y que hace al conjunto del país. Sí. ¿Por qué? Expresar si se contempló la distribución gratuita de repelentes para mosquitos en zonas críticas y si se llevaron a cabo convenios con los laboratorios de salud provinciales o municipales que lo fabriquen. Hay municipios justamente que y gobiernos, gobernaciones que fabrican y se encargan justamente de tener la arquitectura para poder fabricar los repelentes. Claro, el laboratorio de la Universidad de La Plata hace algunas semanas fue noticia justamente por ya producir y distribuir no solamente en las escuelas y en los centros de salud, sino también de manera gratuita en distintos centros de asistencia el repelente que produce la propia universidad, el laboratorio de la universidad. Así que ahí también hay una de estas prácticas que se lleva adelante. Justamente, y por eso se exige la información si se está trabajando de manera conjunta en este sentido. Informar si se implementaron o se proyectaron campañas de información y concientización sobre la prevención de las enfermedades transmitidas. Cuestiones que, por ejemplo, vemos en carteles, que podemos ver en publicidades, en los medios de comunicación y demás, para entender cómo prevenirlo. El caso más famoso es no acumular agua, que eso pueda estancarse y pueda producir un foco de descacharrar. De dengue. ¿Cómo? La palabra descacharrar. Una hermosa palabra. Hermosa palabra, sí, palabra, que hemos incorporado hace relativamente pocos años. Eso, y que significa limpie su patio. Limpie su patio. Saque todos los cacharros del patio. De los vueltas. Esos cacharros que usted considera que están ahí, que están bien, así que se ven bien, un poquito sucios. No, no está Después bien. Después de una lluvia que no quede ahí. Descacharre, descacharrar, a descacharrar. Bueno, indicar si se está considerando incorporar al calendario nacional de vacunación justamente la vacuna TAC-003 autorizada por la ANMAT y disponible en la República Argentina, que ya está disponible justamente en la Argentina, pero tiene un costo bastante elevado. Sí. Hay algunos casos en donde hemos conocido personas que se dieron la vacuna. Bueno, vos te la diste. Las 2 dosis. Estoy inmunizada total. Claro. Como no me lo agarré, tengo dentro de un tiempo falta para que se inmunice. Sí. ¿Cuándo se activa toda la inmunización? Cuéntenos. No, empieza un porcentaje de la inmunización para quienes no han tenido dengue, es una inmunización del alrededor del 60%. Para quienes tuvieron dengue, la inmunización alcanza el 90%. ¿Y cuánto dura? Por ahora son como, se supone que es inmunización total. Por ahora no hay que ver cuándo se tiene que dar una segunda, porque es una nueva vacuna que hace pocos años fue aprobada por la Dirección Médica de Estados Unidos y también por los distintos laboratorios y la FDA. La FDA y las organizaciones internacionales y la Organización Mundial de la Salud, principalmente. Hay una de India, hay una argentina, que esa es la que buscan también promover para que se incorpore o al calendario o que se promueva su producción en el país. Pero son 2 dosis de 3 meses de ventana y empieza la inmunización ya cuando te das la primera y va creciendo a medida que te das el refuerzo. Y se completa con el refuerzo. Sale como 70.000 pesos hoy cada dosis. Exactamente. Bueno, yo como compré en octubre la primera, me salió la mitad. Te salió la mitad. La inflación hizo que se fuera. Bueno, pero diste en el blanco de lo que se viene en estas placas informativas, porque este es el último punto. Lo que exigen o lo que dice Micaela Morán y Pablo Yedlin en este proyecto, pueden sumar cualquier tipo de información que se considere pertinente para clarificar el tema que ellos plantean. Vamos a pasar al segundo proyecto que se ha presentado en el último mes referido a la problemática del dengue. Incluir en el calendario nacional de vacunación con carácter obligatorio y gratuito la vacuna contra el virus del dengue. Los firmantes de este proyecto, y acá como siempre marcamos
toda la información de todos los proyectos de todos los bloques. En este caso, los firmantes Julio Moreno Valle y Emilia Orozco, ambos de La Libertad Avanza y de la provincia de Salta. Sí, Han ayer presentado hablamos un con conjunto. Julio Exacto. Moreno Valle. Sí. Exacto. Ayer hemos hablado, hemos tenido la oportunidad, bueno, en realidad has tenido la oportunidad, Aman, de poder hablar con él aquí en el piso, y justamente es uno de los firmantes de este proyecto, que lo traje básicamente a la mesa tal y cual está. Porque son dos artículos muy sencillos y puntuales, y realmente así es el proyecto, y después se extiende obviamente en los fundamentos. Vamos a ir a la siguiente placa. Artículo 1. A partir de la sanción de la presente ley, el Ministerio de Salud incluirá dentro del calendario nacional de vacunación con carácter obligatorio y gratuito a la vacuna TAC 003 contra el virus del dengue. Artículo 2 de forma. Este es el proyecto de ley. Muy básico, pero clarísimo. Claro. Si se aprueba, esto va directamente al calendario de manera gratuita. Exacto, y lo que seguramente tiene más volumen en este proyecto son los fundamentos, ¿no? Donde ahí los diputados se explayan argumentando las razones por las cuales buscan incorporar una erogación tan importante de recursos para mejorar la salud de los argentinos, ¿no? Porque sin duda hay una preocupación por la reinfección de dengue. Ese es el punto más complejo, que puede llegar incluso a la muerte. Bueno, justamente en el proyecto citan los fundamentos, datos estadísticos de una entrevista con fuente citada del medio periodístico Ámbito Financiero. Y atentos con estos datos que citan Moreno Valle y la diputada Orozco de Salta. Con presentación de receta médica, su forma de administración, hablamos de la vacuna, claramente, de esas 2 dosis que hablaba recién Amanda, nuestra compañera, cada una vale actualmente, o por lo menos cuando presentaron el proyecto, que fue a mediados de mes, 71.293 pesos, que deben ser aplicadas en un intervalo de 3 meses según el estudio TIDES. Bueno, Aman, vos tuviste 3 meses de Octubre y distinta, ¿no? febrero, exacto. Bueno, son algunos de los datos. Puede producir alguna reacción leves a moderadas que pueden durar de 1 a 3 días, como dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general y debilidad. Aman, sos nuestra referente para entender si esto te trajo alguna problemática. Ninguno. Yo Bueno, no tuve bien. ningún problema. Eso es muy importante. Tampoco, así que nos podía dar fiebre, nos dijeron también. Nada, fiebre, nada de nada. Nada. Bien, Ni roncha, nada. Nada. Perfecto. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, esto obviamente todo cita de una entrevista o una nota que hizo Ámbito Financiero, y ellos exactamente lo dicen y lo ponen en el proyecto dentro de los fundamentos. El dengue causa a nivel global cada año unas 390 millones de infecciones y alrededor de 20.000 fallecimientos. Un dato fuertísimo. Tremendo. Lo de los 20.000 fallecimientos sobre todas las cosas. Vamos a ir a la siguiente placa. Su utilización está contemplada para zonas endémicas y representa 19 estudios clínicos realizados en diferentes centros de 13 países, entre otras. Avala la seguridad y eficacia de esta vacuna la investigación TIDES, de la que participaron más de 20.000 voluntarios durante 5 años. Es decir, la fabricación de una vacuna no es cualquier cosa y se le da un fundamento y una importancia, un peso bastante importante. Y demostró una reducción del 84% de las hospitalizaciones por dengue y una disminución del 61% de los casos de dengue sintomáticos, datos fundamentales para entender la importancia de por qué esta vacuna debe estar dentro del calendario y debe ser de manera gratuita. Por eso los diputados libertarios están presentando este proyecto, al igual que, como vamos a ver ahora, el diputado Ricardo Herrera, el diputado de La Rioja, de Unión por la Patria, que presentó este proyecto para incorporar al calendario nacional de vacunación voluntario y gratuito la vacuna contra el dengue para todas las personas mayores de 4 años de edad. Campaña Nacional de Difusión de Vacunación y Prevención contra el Dengue es el nombre exacto del proyecto que presentó Ricardo Herrera, que lo vamos a desarrollar muy brevemente porque es muy simple lo que él explica, lo que desea y lo que pretende con el proyecto. El objetivo o el objeto es prevenir la enfermedad y su propagación en la población, y la protección y el cuidado de la salud de todas las personas que habitan el territorio argentino mediante la incorporación en el calendario nacional justamente de vacuna contra el dengue y el establecimiento de una campaña nacional de difusión para la prevención del dengue. Todos van por la misma línea, que esté en el calendario de vacunación, pero además también el tema del control y las campañas para prevenir el dengue. Siguiente placa. ¿Qué pretende Ricardo Herrera? En el artículo 3, incorporación al calendario nacional de vacunación, se modifica el artículo 6 de la Ley Nacional 27.491
control de enfermedades por vacunación, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 6. Apruébese el calendario nacional de vacunación establecido por la autoridad de aplicación. Muy técnico pero sencillo para entender, y dice: incorpórese al calendario nacional de vacunación con carácter voluntario y gratuito el esquema completo de vacunación contra el dengue para ser aplicado en toda la comunidad poblacional de personas mayores de 4 años de edad que habitan en el territorio de la República Argentina. Creo que queda bien claro cuáles son las 3 alternativas, los 3 proyectos que presentan justamente, y en la última placa, en el artículo 4, gratuidad de la administración de las dosis de la vacuna contra el dengue establecida en el artículo precedente no requerirá la presentación de una orden médica y será de aplicación gratuita en los centros de salud habilitados a tal fin. Es decir, para ir a vacunarse, si es que se aprueban estas iniciativas, no hay que ir con ni plata ni con una orden médica, simplemente quiero vacunarme para estar prevenido ante la picadura del mosquito para no tener dengue. Claro, es importante porque van multiplicándose los casos y muchas veces son situaciones de primera infección, ¿no? Pero decíamos, hay casos ya de fallecimientos vinculados con el dengue por la reinfección que significa, porque es muy difícil evadir que un mosquito te pique en lugares donde hay tanta cantidad de concentración de insectos. Así que es interesante y ojalá sea uno de los primeros temas que presenten en la Comisión de Salud, y viendo también qué definiciones va a tener luego el Congreso, porque una vez que se termine de inaugurar esta noche las sesiones ordinarias, estamos en el día en que eso sucede, vamos a presenciar todo el debate que venga la semana próxima para el armado de las comisiones. Así que me parece que puede haber un impulso importante de los diputados de los diferentes bloques para que este tema tome relevancia en la agenda pública, ¿no? Hay muchos casos de dengue en Salta, en Misiones, en Corrientes, en Jujuy, en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en todas las provincias, así que sería interesante que eso se pueda sumar, como se hizo en su momento con la vacuna del COVID, que ya es parte de las vacunaciones obligatorias. Entonces en cualquier centro de salud, en cualquier vacunatorio, vas y te rellena el calendario. Yo este año pasado, 23, que me di muchas vacunas, entre ellas la del dengue. Cuando terminé todas las dosis estaba contenta como cuando era niña, que tenía todas mis vacunas llenas, como si fuera el cartón del bingo. Claro, yo me imaginé que Amanda era una alumna muy aplicada en el colegio y siempre cuando veía el boletín 9-10, 9-10. No soy promedios altos. Yo 4, 5. De la mitad de la tabla para atrás, 7. Porque, bueno, me gustaba mucho hablar de nada. Totalmente. Y con el tema de la conducta también un temita. Contestaba Todos demasiado. hemos tenido ese tema con Contestaba el boletín. demasiado. No te quedabas atrás. Sí, eran tiempos Cosas de efervescencia. Cosas de Escuela infancia. pública, primaria, secundaria, universidad, todo el recorrido de la escuela pública, así que había que pechar los 80 y los 90. Me tocó la privatización, la provincialización de las escuelas, así que fueron años difíciles. Conocí el Congreso en esas épocas, en los 90. Sí, por afuera principalmente. Es lo que va a suceder hoy, el inicio de las sesiones ordinarias, de eso estamos conversando. Y bueno, la información es medio la que vamos compartiendo y que venimos repitiendo en estos días, porque hay mucho secretismo en torno a lo que dirá el presidente. Lo que ya está casi descartado es que va a ser leído el discurso de Javier Milei, algo similar a lo que sucedió cuando estuvo en Davos y también cuando estuvo hace algunos días atrás en la convención conservadora. Con esas experiencias, digamos, se está apostando en algún sentido, se está analizando que podría llevarse a media hora, 45 minutos como mucho, 1 hora, el discurso del presidente, ¿no? En este caso, la gran pregunta es si, bueno, va a seguir el tono de campaña en un escenario de reivindicación ideológica, de apuntar a la gestión anterior, en un plano de polarización. Creo que la coyuntura del Congreso quizás le demande un poco más y empiezan a surgir algunas señales en ese sentido, especialmente de la Casa Rosada. Miércoles pasado, el presidente de la Nación se reunió con el bloque de diputados de la Libertad Avanza, en la que no estuvo la diputada Marcela Pagano. Luego hubo un almuerzo con el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Sí. Después hubo una reunión del presidente con la diputada Pagano. Hoy al mediodía nos encontramos con otro dato, especialmente por otra cuestión que impacta directamente en la relación parlamentaria entre la Casa Rosada y el Congreso.
Nicolás Pose, jefe de gabinete, ministro coordinador, finalmente por una decisión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, martes de la semana que viene, su nombre está en la lista de los que muchos senadores y diputados le van a conocer la voz. Hay otros que ya lo escucharon hoy, porque hubo una reunión en la Casa Rosada al mediodía de Pose con al menos 40 diputados y senadores. Así que empiezan a aparecer un poco los contornos de lo que quizás sea esta noche y la agenda de lo que empieza el lunes que viene. Exactamente, todo eso lo vamos a repasar en un ratito nada más después de esta pausa. Los adelantos que nos ha dado nuestro colega y compañero Claudio Mardones para ir, bueno, delineando lo que viene a partir de las 21 horas. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en tercera edición, esperando que sean las 8 de la noche, donde va a convocarse en el recinto de la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, no solamente la Cámara de Diputados, sino también todos los integrantes de la Cámara de Senadores, que van a estar presentes también para dar inicio a la Asamblea Legislativa. Siempre es interesante ver cómo se administran las sillas entre medio de las bancas, porque claro, el recinto está preparado para los 257 diputados, pero también van a estar los senadores, entonces hay que repartir unas sillas entre medio. Estaba pensando, ¿no? Recién nuestros compañeros, de la mano de Fabi Wallman y de José Di Mauro y Lourdes, armaban placas sobre cuánto habían durado los discursos en las aperturas de la democracia en adelante, ¿no? De la vuelta de la democracia en adelante. El más largo había sido el de Cristina en el 2015, creo que fue. El último, 3 horas 40 minutos. Largo, muy largo. Hubo uno más largo, pero fue de Asunción, no de apertura. Claro, exactamente. Duró como 5 horas. Exacto. Pero, a ver, si tomamos los ejemplos de los discursos de Javier Milei, no suelen ser discursos muy extensos, son discursos que apuntan claramente a los puntos en donde él quiere subrayar, hacer el foco, remarcar, y después, una vez que él termina, agradece y se terminó. No es que lo estira o lo alarga simplemente por el hecho de querer hacer algo muy extenso. Hoy escuchaba que 45 minutos es el horario más o menos, o la duración, ¿no? La cantidad de minutos que puede llegar a durar el discurso, que se puede llegar a estirar a ¿cuánto? ¿1 hora? Como mucho. Porque también me parece que la idea es no salirse del texto que tenga, justamente para que no se genere ninguna situación de complicación. Hay que ver también cómo recibe el presidente el entorno, ¿no? No solamente van a estar, como decíamos, los diputados y las diputadas, van a estar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, van a estar también los principales mandos de las Fuerzas Armadas, van a estar también gobernadores. Decías, Gonza, 15 gobernadores podrían estar presentes de los 24 distritos, y también algunos invitados especiales, ¿no? Que directamente desde Casa Gobierno se articuló con el Senado de la Nación, que es quien tiene a su cargo la administración y la organización de este acto institucional. Es el Senado porque es la Cámara donde está justamente presidida por una integrante del Poder Ejecutivo de la Nación, que es la vicepresidenta Victoria Villarroel. Ya están llegando los diputados, desde ayer van llegando al Congreso. Muchos tienen previsto también participar o han participado de las aperturas de sesiones en sus provincias, aunque sean diputados nacionales. Son a veces o exgobernadores o dirigentes de mucha trayectoria en sus distritos, así que por ahí también se den algunas ausencias de legisladores que no estén presentes porque son parte de las estructuras de poder de los gobernadores, que por estas horas están algunos todavía iniciando sesiones y que no se les hace tan sencillo llegarse hasta la Cámara de Diputados. Totalmente, y ahí hay que ver finalmente cuál va a ser la presencia y la asistencia de cada uno de los bloques y cómo van a reaccionar también cuando llegue el momento de escuchar al presidente. Obviamente, se escuchaba esta mañana, ayer incluso, a la salida del Congreso, en los despachos. Bueno, hay mucha expectativa, también mucha incógnita y mucha intriga por saber concretamente cómo mucha especulación, ¿no? Mucha especulación, especialmente primero por el cambio de horario, que ya fue primero un primer dato
novedoso. Sí, poco frecuente. Muy poco frecuente. A eso se suma lo otro, que la previa ha sido un marco de muchísima tensión discursiva y también política en el marco de la relación con las provincias, y eso no pasa solamente por el plano de la gestualidad, sino también por el plano de los votos y de la aritmética política, que es la que define finalmente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, las mayorías y las minorías. Y aquí es donde empieza a tallar con mucha más fuerza el contexto por el cual va a ser recibido el presidente de la Nación, un rito constitucional obligatorio, un protocolo, pero una fuerza política que es minoría en las dos cámaras, que en el caso de la Cámara Baja tiene 37 escaños, que en el Senado tiene 7, que en ese plano y en esa minoría está obligado a buscar mayorías, y también ese examen ha dejado una foto dispar para el oficialismo, ese primer examen, especialmente por el regreso a comisión de la ley bases y puntos de partida y también por el desafío numérico de lo que empieza a cristalizarse en el Senado. Recordemos que ayer la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, tuvo su segunda jornada de trabajo. Se espera la semana que viene comience la visita de los funcionarios, lo que contábamos, la presencia de Nicolás Pose, y a partir de eso también retumbaron algunas voces, como el caso de Nicolás Massot, diputado de la Nación, integrante de Hacemos Coalición Federal, uno de los 8 representantes de la Cámara Baja dentro de la Bicameral de Trámite Legislativo, que dijo, bueno, yo le recomiendo al gobierno que empiece a pensar proyectos de ley para transformarlos y llevarlos al Congreso, para transformar algunos de los puntos que tiene el DNU 7023, porque así como están las cosas, es posible que el DNU 7023 caiga en el Senado. Sí, también ayer hacían análisis en los discursos políticos que dieron cada uno de los representantes de las distintas fuerzas de la situación que implica, por lo menos, si bien se requieren las dos cámaras rechacen el DNU para que pierda vigencia, y hay planteamientos ya varios acumulados en la Corte Suprema de Justicia para que entienda en este sentido. Bueno, que lo rechace una de las cámaras es un sentido, un significado muy importante. Y si es un rechazo tan contundente como se plantea, de 41 votos a partir de los 9 integrantes del Senado que pidieron y solicitaron la convocatoria de una sesión para ese debate, más los 33 que son parte de Unión por la Patria, ya hay un número muy contundente, ¿no? Y variopinto respecto de las referencialidades en términos políticos a nivel nacional, por la diversidad también que hay hoy de la representación política en parte de los gobernadores. No son todos ni peronistas ni de Juntos por el Cambio, sino que hay una diversidad importante para que esto suceda. Pero bueno, vamos a ver también qué sucede esta tarde y quiénes van a estar cerca del Congreso, ¿no? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta este dato que contaba, marcando un poco lo que fue la semana. El almuerzo con Ritondo no ha sido un dato menor a nivel político, a nivel de Congreso, a nivel de la Cámara de Diputados, entendiendo que también todos estamos esperando a ver qué es lo que va a decir. Pero sobre todo que mientras habla Javier Milei, el presidente de la Nación, también posiblemente marque algunos lineamientos de lo que va a venir aquí en la Cámara de Diputados. Se espera también, o hay expectativa por lo menos, de conocer si finalmente volverá aquí a la Cámara de Diputados un proyecto similar, parecido, igual al de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos o no, y venga aquí a la Cámara, digo venga porque obviamente va a tener que tratarse, un proyecto similar, con menos puntos, con menos artículos, pero que vaya por el mismo camino. Esa es la principal expectativa que hay dentro del discurso. También está la discusión en torno al proyecto presentado por el diputado Martín Tetas, que iguala, que duplica en algún sentido el texto del DNU 7023, que, como bien contaba Claudio, comienza su derrotero parlamentario con la formalización de convocatoria a una decena de funcionarios que participaron en la redacción de este decreto, que alcanza más de 300 artículos. Así que eso también es parte de lo que va a suceder en los próximos días y lo que van a impulsar muchos de los diputados de la oposición, algunos de los diputados que trabajaron fuertemente con el oficialismo en la ley bases, para que se puedan discutir aspectos de este proyecto de manera significativa. Vamos a seguir escuchando al diputado Ramiro Gutiérrez, justamente que estuvo más temprano con nuestros colegas de Primera Edición, analizando el contexto político en el que se da el discurso del presidente Javier Milei.
Si hoy tuviéramos que especular, yo te diría, el presidente no quiere gobernar con el Congreso. Entonces no quiere la Constitución. Él está destinado en su conformación doctrinaria hacia ir hacia un esquema y el Congreso le molesta. El Congreso fue la última línea de resistencia institucional que frenó una mega ley destructiva para la Argentina y para los argentinos. ¿Estás hablando de la ley de bases? Sí. Entonces es un lugar incómodo. ¿Eso va a para el entrar presidente. desarmado y en partes? ¿Cómo lo ves? Y debería ser así. Lo prioritario, con un gran consenso. El Parlamento viene de parlamentar, lo hablábamos en la radio el otro día. Parlamentar requiere que haya una mesa, que haya un lugar donde la gente dialoga y queda un saldo. Vos trajiste 10, bueno, de las 10 no va a pasar los 10 porque mi idea también pesa. Naturalmente. Entonces, tal vez 4 van a pasar. Bueno, el presidente nos tiró 100 y dijo, son las 100 o nada. Y un día las retiró y dijo, bueno, nada. Nada es cerrar el Congreso. ¿Vos crees que fue una revancha lo de los gobernadores? No, yo creo que el presidente tiene un esquema y lo quiere llevar con una tosudez absoluta y es ese esquema o nada. Y si para llevar ese esquema el Congreso le molesta, será por decreto. El problema es que hay otro poder que todavía está silencioso, que es la Corte. Pero vos sabés mucho de leyes. Sí, y creo que ayer sucedió algo en mi mirada, tal vez equivocada, pero es en mi mirada. Yo creo que el presidente hizo un ejercicio de ver qué pasaba si le tocaban timbre al otro poder y dijo, pierdo. Pues por el tema del persalto. Claro, Torres articuló un reclamo legítimo, fue a la justicia y tuvo un fallo. Pero ese fallo iba a terminar en la Corte. Tal cual. Entonces, en un juego probabilístico, la cabeza del gobierno dijo, ¿toco ese timbre o no lo toco? Sin tocarlo voy bien. Ahora, si lo toco, por ahí el tercer poder del Estado lo invito a la cancha y me tacha y me genera un precedente y me dice, tenés que ir al Congreso. Entonces, como no quiso tocar ese timbre, puede seguir en un camino sinuoso, esquivando el Congreso y trabajando por decreto. Los diputados, ¿qué opinan sobre los temas de actualidad y en este caso el tratamiento del decreto 7023? Ramiro Gutiérrez es parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, así que es uno de los diputados de Unión por la Patria que está designado para esa discusión. Le damos la bienvenida al diputado Eduardo Tonioli de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas ¿Preparado tardes. para dentro de un par de horas para el discurso del presidente? Sí, acá estamos, listos. O sea, en el Congreso. ¿Y tienes algunas expectativas? ¿Pudieron conversar desde el bloque? ¿Cómo van a recibir el discurso? Sí, tuvimos reunión de bloque ayer, vamos a tener otra hoy. No solamente por lo que tiene que ver con esta asamblea legislativa, sino fundamentalmente para empezar a trabajar en nuestra agenda legislativa de cara a las sesiones ordinarias, una agenda que incluye, por supuesto, el reclamo de las provincias, de los municipios, la emergencia alimentaria, un problema extendido en la Argentina de estos 2 meses, no porque antes no existiera, sino porque directamente hoy hay un Estado que ha decidido retirarse de la asistencia alimentaria a los sectores más postergados de la población. En 2 meses en los que hubo el primer mes 25% de inflación, el segundo mes un 20% y este tercero evaluamos que va a andar también por ese número y sobre todo en los alimentos como producto básico que más ha aumentado. Es criminal que un ministerio como el de Capital Humano se haya retirado del territorio y directamente no esté gestionando como el 90% del Estado argentino no está gestionando. El único que hoy está gestionando y que está activo es el ministro Caputo, básicamente con la aspiradora para hacerse de todos los recursos del Estado Nacional y concentrarlos en su cartera. Bueno, esa es parte de la agenda que pretendemos trabajar de aquí en adelante. ¿Y cómo consideran que va a poder ser llevada adelante, no? ¿Tienen que conformar las comisiones? ¿Creen que va a ser dificultoso ese proceso, que va a ser ágil? Si tomamos el antecedente de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, por ejemplo, con la Comisión de Tratamiento de la bicameral, básicamente, de trámite legislativo. de trámite legislativo,
no es un buen antecedente para lo que tiene que ver con el trámite cotidiano, el funcionamiento cotidiano de la Cámara de Diputados. Nosotros seguramente la semana que viene vamos a estar enviando el listado en estricta correspondencia con lo que es el sistema DON, de lo que entendemos nosotros nos toca en cada una de las comisiones. El sistema de proporcionalidad por cantidad de integrantes de bloque. Exactamente. Que se votó el 7 de diciembre, ¿no? En la Cámara. Exactamente. Y nosotros pretendemos que se respete esa proporcionalidad y que empiecen a trabajar las comisiones, que es lo más importante. Quizá a la gente que está viendo le importa muy poco las proporciones, etcétera, y tiene razón, pero sí le tiene que importar que si no se conforman las comisiones, un montón de estos temas que pretendemos poner sobre la mesa, bueno, no van a poder ser tratados y trabajados en las comisiones, ¿no? ¿Cómo ves la relación de Unión por la Patria con otros bloques políticos que fueron oposición también a el Frente de Todos durante la gestión al interior para articular en algunos temas en particular? Bueno, yo creo que hay un nivel de agresión por parte del oficialismo, como decía antes, a las provincias, a los municipios, a las economías regionales, a los docentes, a los trabajadores del Estado, a los sectores de la producción, a los sectores de trabajo, a los jubilados, a los pensionados, a las organizaciones comunitarias, que entiendo que eso es un argumento bastante contundente para obligarnos todos a tener un diálogo fructífero para poder, por un lado, ponerle freno a este tipo de avanzada y por el otro lado, avanzar con una agenda propositiva que intente dar respuesta a estos problemas, a los problemas de los argentinos, ¿no? Hay algunos temas, por supuesto, que están en el centro de la agenda, producto de esa agresión del gobierno nacional, por ejemplo, a los docentes y el Fondo de Incentivo Docente, que está generando un gran perjuicio a las provincias, pero un gran perjuicio sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras de la educación. O el Fondo del Transporte, bueno, el Fondo del Transporte en Rosario ha tenido, y en Santa Fe, un impacto también. El Fondo de Transporte, la eliminación del Fondo de Transporte Público para el interior del país es la medida que más claramente desnuda lo que quiere el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional quiere llevar a la Argentina a una recesión. Acá no hay impericia, hay una decisión de llevar a la Argentina a una brutal recesión. No lo dice Eduardo Toñoli, lo dijo el presidente de la Nación cuando ganó el balotaje y antes de asumir dijo una palabrita, deslizó una palabrita por ahí que es estanflación. La Argentina, previa al 10 de diciembre, tenía problemas, por supuesto, no somos necios y reconocemos que había problemas de ingresos, de salarios, enormes grados de desigualdad, inflación alta, pero no estaba en un escenario recesivo, ni mucho menos, ¿no? De hecho, se suele hablar, o se solía decir, se solía señalar como una particularidad, como una paradoja, que la Argentina había salido de la pandemia con mucha potencia productiva de muchos sectores de la actividad económica, pero con enormes desigualdades y con grandes problemas de ingreso para los protagonistas principales de esa actividad productiva, que son los trabajadores. El gobierno ha decidido empujarnos a una recesión. Si hay algo que desnuda esa voluntad del gobierno es el retiro de los subsidios de transporte, porque doy la experiencia concreta de mi ciudad, la ciudad de Rosario. Cada vez, y pasó algo similar durante el gobierno de Macri, aunque no tan radicalmente, que se retiran los subsidios al transporte del interior del país por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y estados municipales aumentan la tarifa del boleto de colectivo, inmediatamente se baja una cantidad importante de usuarios, y atrás de eso se cae el comercio. Lo primero que se cae es la actividad comercial que vive y que funciona en base al transporte público. Y atrás de la actividad comercial se caen un montón de otras actividades que le dan vida a nuestros grandes centros urbanos. Sacar el subsidio al transporte del interior del país es parte del plan de inducción a la recesión a lo que nos está llevando Milei. Hay una última pregunta que te quería hacer respecto a lo que planteó ayer el presidente de tu bloque, Germán Martínez, además compañero también de representante de la provincia de Santa Fe, sobre los plazos... Y de la ciudad de Rosario. Y de la ciudad de Rosario. De Central yo soy de Ñuble. De los plazos que ya están corriendo, por ejemplo, para la privatización de las empresas del Estado o la transformación en sociedades anónimas. No. Está el ferrocarril, es un tema que a vos te interesa mucho, además de que ser un día importante para la actividad ferroviaria. Presentaste un proyecto, ¿no?, respecto a la construcción o el desarrollo de uno de los trenes de Santa Fe. Sí, nosotros venimos presentando en el Congreso de la Nación una vasta agenda ligada a los ferrocarriles argentinos.
una agenda, proponíamos nosotros en los 2 años anteriores, avanzada, de ir mejorando e ir recuperando, por ejemplo, la segunda red, la que fue alguna vez la segunda red ferroviaria de trenes metropolitanos del país, que es la que unía a Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe, que en diciembre de 1977, durante la última dictadura cívico-militar, se interrumpió de un día para el otro. Es como si mañana viene alguien y dice, se terminan los trenes de pasajeros entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense, el San Martín, el Roca, el Mitre, todos los ramales. Bueno, eso sucedió en su momento. Hace 2 años, en agosto del 2022, el gobierno nacional decidió en ese momento reponer el servicio entre Rosario y Cañada de Gómez con todas las paradas intermedias, Funes, Roldán, San Jerónimo, Correa, Carcarañá y por supuesto Cañada de Gómez. Es un servicio que de a poco fue creciendo y que en los últimos meses, producto también de la crisis del transporte interurbano automotor, empezó a tener cada vez más usuarios. Y sin embargo, mientras aquí estábamos discutiendo en el Congreso de la Nación la ley ómnibus, que incluía la posibilidad de privatizar los trenes, nuestros ferrocarriles de Argentina y todas las empresas públicas ligadas al quehacer ferroviario, paralelamente, en la ciudad de Cañada de Gómez, Trenes Argentinos cerraba la boletería, que es donde se compran los pasajes, además de comprarse por internet, para este servicio. Nosotros estamos preocupados por eso, presentamos una iniciativa aquí en el Congreso de la Nación, un pedido de informes y además que nos digan con quién se pueden remitir las autoridades locales, las fuerzas vivas de todas esas localidades, para tener algún tipo de explicación de qué es lo que quieren hacer con ese y con otros servicios, por supuesto, también, ¿no? Y como bien vos decías, hoy es el Día del Trabajador Ferroviario, conmemorando el 1 de marzo de 1948, cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles. Un saludo muy grande a todos ellos. Gracias, diputado, por este ratito. Nos vemos a las 21, a las 20, sentado en su banca. Nos vemos ahí. Nos vamos despidiendo también nosotros aquí. Les agradecemos este rato en Tercera Edición a mis compañeros Gonzalo Salobarrieta y también Claudio Mardones, que estuvieron participando de esta Tercera Edición. Nos encontramos la semana próxima seguramente. Quédense que hay más información aquí en DTV.